adelante. Ahí Hare Krishna, Hare mis Krishna. maravillosas reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Como siempre, estamos los días viernes aquí en asociación, en este grato grupo con todos ustedes. Hoy día tenemos un invitado muy especial que ya nos ha acompañado antes. Él se llama René Formantel Riquelme. Es nacido el 19 de noviembre de 1981. Es casado, padre de dos hijos, es ingeniero civil en informática. Actualmente reside en la ciudad de Punta Arenas, donde se desempeña como desarrollador de software para una empresa con presencia nacional. Ateo y bohemio, en su juventud se dedicó principalmente a la vida política y dirigencia social, que lo llevó a una crisis existencial. Luego de recorrer un camino de sanación y búsqueda espiritual, conoció conciencia de Krishna en el año 2018 a través de los libros de Srila Prabhupada, dedicado 3 años a la lectura de todas las obras disponibles en español. En el año 2021 se puso en contacto con los devotos de Santiago y tomó el curso de discípulos y posteriormente el curso de Bhakta. En junio del 2023 viajó a Atlanta, Estados Unidos, para tomar refugio formal de Bhakti Visakha Swami. Hasta la fecha presta diversos servicios a la congregación, principalmente el estudio de la escritura vía Internet, facilitando el conocimiento de conciencia de Krishna a todas las personas interesadas en él. Hoy día estamos en el capítulo quinto y textos 25 al 27. Así que dejo con ustedes a Prabhu, mis reverencias. Muchas gracias, Madre Amrita. Mis reverencias para usted y también un afectuoso y cordial saludo para todos los devotas y devotos que están conectados en este momento. Muchas gracias por esta oportunidad de servicio. Hare Krishna, Prabhu Triadish, bienvenido. Mis reverencias para usted. Haribol, Raúl, mis reverencias. Hare Krishna. ¿Cómo está? Muy bien, Aquí Prabhu, muchas gracias. Aquí de vuelta. caminando. Pero estamos en otra sala, ¿verdad? Sí, esta es la sala de Madre Amrita. Y Sí, estamos en plena clase. claro, para dar la clase. Perdón, te escucho. Mira ahí. ¿Cómo se ve, Madre Amrita? Maravilloso, muy bien, Sí, Prabhu. sí. Ya, madrecita. Entonces, vamos a leer ahí. Ok, entonces vamos a comenzar, como decía usted, Madre Amrita, la lectura de Bhagavad Gita, tal como es. Textos 5.25, no alcanza, 5.28, porque el 5.27 está consustanciado con el verso 28, están los dos juntos. Así Sí, que no los pude separar. sí, no, no, está bien, Prabhu, así es. Gracias, María. Ok. Entonces comenzamos realizando las invocaciones correspondientes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Deshatanine. Om Hare Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Shesha Shunyavadi Pachatya Deshatanine. Om Gyana Timirandasya Gyana Shalakaya Chakshuru Milita Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Bhagavad Gita tal como es, traducido y los significados esmerados por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional
para la conciencia de Krishna. Jai Srila Ese Prabhupada. la Prabhupada. Bhagavad Gita 5.25 dice así. Labhate Brahma Nirvanam Rishaya China Kalmasaha China Dvaita Jata Manaha Sarvabhuta Hite Rata. Traducción. Aquellos que se encuentran más allá de las dualidades, que surgen de las dudas, que tienen la mente ocupada internamente, que siempre están muy ocupados en trabajar por el bienestar de todos los seres vivientes y que están libres de toda clase de pecados, logran la liberación en el Supremo. Significado. Solo de una persona que está plenamente consciente de Krishna puede decirse que está dedicada a obras de beneficio para todas las entidades vivientes. Cuando una persona verdaderamente tiene conocimiento de que Krishna es la fuente de todo, entonces, cuando actúa con ese espíritu, actúa por el bien de todos. Los sufrimientos de la humanidad se deben al hecho de haber olvidado que Krishna es el disfrutador supremo, el propietario supremo y el amigo supremo. Por consiguiente, actuar para revivir ese estado de conciencia en toda la sociedad humana constituye la máxima obra de beneficencia. Uno no puede dedicarse a ese trabajo de beneficencia de primera categoría sin estar liberado en el Supremo. Una persona consciente de Krishna no duda de la supremacía de Krishna. Ella no duda porque está completamente libre de toda clase de pecado. Ese es el estado del amor divino. Una persona que está dedicada únicamente a procurar el bienestar físico de la sociedad humana, en realidad no puede ayudar a nadie. El alivio temporal del cuerpo externo y de la mente no llega a ser satisfactorio. La verdadera causa de las dificultades de uno en la dura lucha por la vida se puede encontrar en el hecho de haber olvidado la relación que uno tiene con el Señor Supremo. Cuando un hombre está plenamente consciente de su relación con Krishna, es en verdad un alma liberada, aunque se encuentre en el tabernáculo material. Ok, vamos a hacer un pequeño análisis de este verso. Primero, aquellos que se encuentran más allá de las dualidades que surgen de las dudas. Estamos hablando de una persona que ha entendido el absoluto, que ha entendido a Krishna, que ha entendido la raíz de todo o la fuente de todo. Por eso esta imagen siempre representa esta idea que acuñaba Srila Prabhupada, extraída de las escrituras, por supuesto, en donde se explica que uno debe regar la raíz del árbol y no ocuparse en cuidar las hojas de del árbol o las ramas o las ramitas, etcétera. Si uno nutre la raíz del árbol, toda esa nutrición, toda esa agua va a llegar de forma natural a todas las partes del árbol. Por lo tanto, una persona consciente de Krishna se enfoca en Krishna, que es la fuente o la raíz de todo. Por lo tanto, al prestarle un amoroso servicio trascendental a él, estamos prestando un servicio amoroso también para todas las entidades vivientes que han emanado de Krishna. Ese es el objetivo, esa es la analogía, ¿no? De que con un solo esfuerzo podemos hacer el bien para todas las sociedades, no solamente la humana, sino que también para todas las demás entidades vivientes que se ubican en distintas posiciones de acuerdo a sus karmas pasados. Luego encontramos cuál es el estado de esta persona, ¿no? Que está más allá de las dualidades que surgen de las dudas, dice que tiene la mente ocupada internamente. Muy importante eso. Generalmente tenemos la mente ocupada externamente, pensando en las cosas que están sucediendo afuera, qué es lo que está pasando con la política, qué es lo que está pasando con las distintas actividades económicas, si se va a aprobar esto, se va a aprobar lo otro, o qué está pasando con los vecinos, con la comunidad, etcétera. Pero nunca, o muy pocas veces, hacemos algún tipo de introspección o de poder encontrar nuestra verdadera felicidad o la verdadera solución a los problemas que aquejan a esas actividades externas. Siempre estas actividades externas vienen amarradas con muchas dificultades y al hacer este ejercicio de hacer una introspección, podemos ir dándonos cuenta de cómo efectivamente haciendo ese
trabajo hacia adentro, podemos ayudar de mejor manera también hacia afuera. Primero debemos ayudarnos nosotros mismos para poder ser una ayuda para los demás. También se da la analogía, ¿no?, de cuando uno va en un avión y surge algún problema, alguna descompresión de la cabina, por ejemplo, dice, máscaras van a caer automáticamente sobre nosotros, sobre la cabeza, y que uno debe primero aplicarse la máscara a uno mismo y luego ayudar a otros. Si yo no estoy en una posición favorable para ayudar a otros, entonces no lo voy a poder realizar de la manera correcta. Por lo tanto, es muy importante poder analizar efectivamente cómo uno se prepara para ayudar a otros, cómo yo voy a ser una verdadera ayuda para otros y no creer que voy a estar ayudando a otros desde una plataforma tan condicionada como la gente que estoy tratando de ayudar. Luego, que siempre están muy ocupados en trabajar por el bienestar de todos los seres vivientes, o sea, vida espiritual, conciencia de Krishna. La única manera de poder trabajar por el bienestar de todos los seres vivientes, y esto son palabras mayores, porque generalmente nosotros nos dedicamos a trabajar por el bienestar primero de nuestros seres queridos, nuestra familia, y nos enfocamos en eso, ¿verdad? Pero luego, cuando surge una conciencia comunitaria, una conciencia social, uno extiende esa labor hacia las demás personas, esencialmente, digamos, a la ciudad donde uno reside, o a la región, o al país, ¿verdad? Uno va extendiendo ese sentido de servicio hacia los demás. Luego viene otra etapa en donde uno sigue extendiendo ese sentido de servicio hacia los animales, por ejemplo, hacia los demás seres vivos, pero siempre dentro de un rango limitado que nos circunscribe la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede efectivamente dedicarse a trabajar por el bien de todos, ¿verdad? Sin distinción y también sin ser sobrepasados por ese tipo de actividad? Porque cuando nosotros efectivamente nos dedicamos a trabajar por el bienestar de los demás, es un arduo trabajo, es muy, muy difícil. Es muy difícil poder compatibilizar, por ejemplo, distintas posturas. Para algunas personas es favorable una cosa, para otras personas lo que es favorable para ellos es completamente distinto. Entonces, ¿cómo compatibilizamos aquello, no? Y nos consume prácticamente todo el tiempo. Entonces uno dice, ¿cómo voy a poder extender esta ayuda hacia todos si efectivamente con un poco, ¿verdad?, de extensión de esta labor que estoy haciendo ya me veo sobrepasado? Entonces esa eh, aplicación de un concepto, por ejemplo, de amor universal, de cómo yo puedo ayudar a todos, no se puede llevar a la práctica en el aspecto material. Es imposible para nosotros, dado nuestras limitancias. Por lo tanto, acá Krishna nos está dando esa clave de cómo poder realizar esta labor extendida para todos los seres vivientes, y es a través de Él. Él es la causa de todas las causas, Él es el Padre de todos los seres vivientes, y por lo tanto, al enfocarnos en Él, todos los demás seres vivientes se ven beneficiados. Luego, y nos dice que y que están libres de toda clase de pecados, o sea que se han limpiado a través de un proceso. Nosotros todos los días, ¿verdad? Adoptamos un proceso para limpiar nuestros cuerpos, para limpiar nuestra boca, para limpiar nuestras manos, etcétera. Pero ¿cómo hacemos para limpiarnos de toda clase de pecados, que es algo sutil? ¿Cómo limpiamos este cuerpo sutil? Y por eso ahí está el proceso de conciencia de Krishna, un proceso purificatorio. Y de esta manera nos vamos librando de toda clase de pecados gracias a la asociación con Krishna, gracias a la asociación con los devotos, el maestro espiritual, seguir sus instrucciones. Y de esa manera nos vamos limpiando de toda clase de pecados. Y en esa instancia, dice Krishna, logramos la liberación en el Supremo. Esta liberación en el Supremo significa estar en la posición de autorrealización, cuando uno ya entiende que es un alma espiritual y no el cuerpo material. Entonces, a estos versos uno puede asociar también varios conceptos en el significado, sobre todo. Cuando Srila Prabhupada menciona, cuando una persona verdaderamente tiene conocimiento de que Krishna es la fuente de todo, entonces, cuando uno actúa con ese espíritu, actúa por el bien de todos. Entonces, yo les quiero invitar a Madre Amrita, si tiene el Bhagavad Gita a mano, por favor, nos pueda leer el verso 7.7, capítulo 7, texto 7. Al tiro, Prabhu. Muchas gracias.
7-7 me dijo. Sí, 7-7. 7-7. Entonces, Mahat Parataram Nam Ya Kitit Ati Danan Yaya Maya Sarva Idan Protan Sutre Mani Kana Iba. Traducción. Oh conquistador de riquezas, no hay verdad superior a mí. Todo descansa en mí, tal como perlas ensartadas en un hilo. Muchas gracias, María Rita. Entonces, Krishna nos está confirmando en ese verso y también en otros acerca de la posición de él cuando nos indica que él es la fuente de todo y que no hay una verdad superior a él, es el pináculo, ¿verdad? Entonces, cuando se entiende ese hecho y se acepta ese hecho, ¿verdad? Nos vamos limpiando de todos los recelos. También un verso icónico respecto a ese punto es el verso 10.8. En Bhakta Iván, si usted tiene Bhagavad Gita a mano, nos podría compartir, por favor, ¿me puede leer el 10.8? Ok, un segundo, Muchas Prabhu. gracias. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva vayante mam buddha bhava samambita. Traducción. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Muchas gracias. Significado. No, no, solamente el verso. Muchas gracias, Ok, Bhaktivedanta. Pero es relevante, ¿no? Como Krishna nos está diciendo cuál es la posición de esta persona que está ya liberada, dice la liberación en el Supremo, que entiende que Krishna es la fuente tanto de los mundos materiales y espirituales y que entendiendo también la posición constitucional de él, ¿verdad? De esta persona con ese entendimiento, que es un eterno sirviente de Krishna, se dedica al servicio amoroso de Krishna con todo su corazón. Muy hermoso ese verso. Luego, avanzando en el significado, menciona Srila Prabhupada, los sufrimientos de la humanidad se deben al hecho de haber olvidado que Krishna es el disfrutador supremo, el propietario supremo y el amigo supremo. Para las personas que estamos estudiando las escrituras, este es un verso icónico también de Bhagavad Gita. No sé si alguien se acuerda de qué verso puede estar infiriendo Srila Prabhupada cuando dice estos tres términos acerca de el disfrutador supremo, el propietario supremo y el amigo supremo. Es una fórmula. 5:29. Sí, así es. Muchas gracias, Madre Amrita. ¿Puede ubicar usted, por favor, el 529 y lo comparte con nosotros, por favor? Por supuesto, Prabhu. 5:29 dice así. Bhoktaran yatan tapasam sarvaloka mahesvaram surdam sarvabhutam yatam man santi kriyati. Una persona que tiene plena conciencia en mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, se libra de todos los tormentos de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Qué lindo, ¿no? Encontrar la paz. Por eso el Srila Prabhupada lo bautiza como la fórmula de la paz, cómo encontrar verdaderamente la paz. Y son estos tres elementos que debemos entender, no solamente de forma individual, sino que de forma colectiva. Entender que Krishna es el disfrutador supremo, ¿verdad? Nosotros estamos todos tratando de sacarle un gustito al mundo material, haciéndonos de propiedad, que en realidad simplemente estamos gestionando gracias a la voluntad de Krishna. Él nos concede, dice, ok, todo esto que es mío, pero yo te voy a permitir que utilices una porción de todo esto que existe, y es una porción algo fragmentario, algo casi infinitesimal, ¿no? Dentro de toda la opulencia de Krishna, Él nos va dando estos pequeños granos de arena
y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, no, esto es simplemente mío y marcamos una línea en el mapa y decir, ok, esto es mi territorio y todo el resto, ¿verdad? Eh, Cada uno tiene que vérselas por sí mismo. Una actitud sumamente egoísta y evidentemente con ese tipo de actitud nunca vamos a poder estar en un estado pacífico, siempre vamos a estar peleando. Entonces, entender estos elementos a medida que el practicante lo va internalizando, a medida que lo va viviendo, a medida que la asociación también con los devotos va realizando todos estos aspectos acerca de la verdadera posición de cada uno de nosotros y la posición de Krishna de acuerdo a lo que se revela en las escrituras, vamos alcanzando ese estado, una conciencia más pacífica, más amable, más austera también, ¿verdad? Sabemos que debemos tomar las cosas que se nos han asignado y no estar deseando lo que es propiedad de otros, como también nos dice este mismo punto el Ishopanishad en el primer verso. El Señor posee y controla todo lo animado e inanimado que existe en el universo, ¿verdad? Y que solo, nosotros debemos solamente aceptar la cuota que se nos ha asignado y no estar deseando lo que tiene el resto. Entonces, ese tipo de actitud evidentemente apunta a construir una sociedad más pacífica y también más solidaria, ¿verdad? Y por último, voy a tocar el tema acerca de las dudas, cuando menciona Krishna en este verso, ¿no? Perdón, en el significado de Srila Prabhupada, está hablando de una persona consciente de Krishna, no duda de la supremacía de Krishna. Y vamos a elaborar un poquito acerca de la duda que hay un verso también en Bhagavad Gita que habla acerca de eso y a qué se refiere esa duda. Y es el Bhagavad Gita capítulo 4 texto 40, que voy a leer la traducción y que dice así. Pero las personas ignorantes e infieles que dudan de las escrituras reveladas no adquieren conciencia de Dios, sino que caen. Para el alma que duda no hay felicidad ni en este mundo, ni en el otro. Por lo tanto, se nos está indicando esta duda acerca de las escrituras, ¿verdad? Acerca de lo que Krishna está revelando en estos textos. Y cuando nosotros, a pesar de haber recibido instrucciones, a pesar de haber tenido esta también asociación con devotos que nos han explicado las cosas en esta perspectiva, pero las dudas o los recelos en el corazón aún permanecen, el avance en vida espiritual es prácticamente imposible. Uno tiene que también tener esta capacidad de poner nuestra fe en la escritura y vivir de acuerdo, de vivir de acuerdo con ella, ¿verdad? No necesariamente uno tiene que seguir un proceso religioso ciego, sino que se indica que uno debe aceptar, por ejemplo, estas escrituras, incorporarlas en la vida y uno dice, ok, a ver qué sucede, qué va a pasar. Y si uno sigue el proceso, va a ir dándose cuenta de que van a ir pasando cosas, van a suceder cosas, nos vamos a ir sintiendo diferentes, vamos a entender las cosas de manera diferente. Por lo tanto, uno va a poder darse cuenta de que lo que se está indicando en las escrituras es fidedigno, porque lo estamos practicando y nos damos cuenta de que está sucediendo tal como se nos está explicando. Por lo tanto, luego de llegar a esa etapa, si uno todavía continúa con dudas, uno todavía no quiere soltar sus propias maquinaciones mentales que uno arrastra desde tanto tiempo, ¿no? Y piensa que las escrituras son un camino de tantos y que finalmente cualquier posición o cualquier postura, cualquier proposición es válida, ¿verdad? Vamos a seguir como viajantes sin brújula, ¿verdad? Que no sabemos para dónde apuntar, dónde avanzar correctamente y nos vamos a perder en este gran bosque que son las especulaciones mentales que existen tan ampliamente. Uno cosa de entrar a una biblioteca y va a poder encontrar una cantidad de libros que no le alcanza la vida para poder leerlos. Y cada persona, ¿verdad?, que quiera entregar al mundo un trozo de su imaginación, escribe un libro con sus propias maquinaciones, ¿verdad? Y dice, bueno, esto es lo que yo entiendo o esta es mi verdad, etcétera. Pero finalmente entendemos de que el verdadero conocimiento viene dado por una autoridad. No es que cualquiera pueda decir, no, es que esto yo me lo he fabricado, ¿verdad? Y lo aceptemos como genuino. Srila Prabhupada siempre hizo hincapié en aquello, de que el verdadero conocimiento procede de la autoridad, y esa autoridad está respaldada por tres elementos, Guru, Sadhu y Shastra.
Cuando esos tres elementos confluyen en esa misma dirección, uno dice, bueno, aquí está este respaldo. De la misma manera que la ley del Estado está respaldada por todo la maquinaria, digamos, estatal, por los poderes del Estado, por todos los, por lo menos la parte legislativa, ¿verdad? Hay gente que ha estudiado, hay gente que se ha preparado, hay textos que respaldan todo esto, por lo tanto, eso les brinda esa autoridad, ¿no? De que hay una fuerza o una entidad superior a nosotros que establece las normas, no nosotros establecen las normas. Por lo tanto, si nosotros aún, después de haber recibido toda esa instrucción y entender esa configuración, por así decirlo, de jerarquía, y aún así seguimos empeñados con nuestras propias ideas, entonces avance en conciencia de Krishna o vida espiritual no puede continuar de esa manera y finalmente caemos porque vamos a comportarnos de una manera contraria a los principios regulativos, vamos a ofender a otros devotos y eso evidentemente Krishna no lo tolera y dice, ok, esta persona se tiene que retirar de acá para no perturbar a los devotos que están avanzando en la senda correcta. Hasta el momento, ¿dudas, consultas con respecto a este verso? Y si no, pasamos al siguiente. Ok, vamos a leer entonces el texto 26. Dice así. Kama krodha vimuktanam jatinam jata chetasam habito brahma nirvanam vartate viditatmanam. Traducción. Aquellos que están libres de la ira y de todos los deseos materiales, que están autorrealizados, que son autodisciplinados y que se están esforzando constantemente por la perfección, tienen asegurada la liberación en el Supremo en un futuro muy cercano. Significado. De las personas santas que están constantemente dedicadas a esforzarse por la salvación, aquella que se encuentra en estado de conciencia de Krishna es la mejor de todas. El Bhagavatam 4.22.39 confirma este hecho de la siguiente manera. Yat pada pankaya palasha vilasa bhaktya karma sayam gratitam udgrahanyatim santaha tadvanakir rikta matayo yatayo api rutha srota ganas tam aram vaja vasudevam. Tan solo trata de adorar a Vasudeva, la suprema personalidad de Dios, mediante el servicio devocional. Ni siquiera los grandes sabios son capaces de controlar las fuerzas de los sentidos tan eficazmente como aquellos que participan de la dicha trascendental por el hecho de prestarle servicio a los pies del loto del Señor, arrancando así el deseo profundamente enraizado de realizar actividades fruitivas. En el alma condicionada, el deseo de disfrutar de los resultados fruitivos del trabajo está tan profundamente arraigado que incluso a los grandes sabios les resulta muy difícil controlar dichos deseos a pesar de grandes esfuerzos. Un devoto del Señor, constantemente dedicado al servicio devocional con conciencia de Krishna, perfecto en la autorrealización, muy rápidamente logra la liberación en el Supremo. Debido a su completo conocimiento de la autorrealización, él siempre permanece en trance. He aquí un ejemplo análogo de esto. Darshana Dhyana Samparshair Matsya Kurma Vihangamah Swani Apadyani Pushnatin Tataham Api Padmaya. Los peces, las tortugas y las aves mantienen a sus críos únicamente por medio de la vista, de la meditación y del tacto. Del mismo modo lo hago yo, oh Padmaya. El pez cría a su prole simplemente con la mirada. La tortuga cría a su prole simplemente por medio de la meditación. La tortuga pone sus huevos en la tierra y medita en ellos mientras está en el agua. De la misma manera, aunque el devoto en estado de conciencia de Krishna está muy lejos de la morada del Señor,
puede elevarse a esa morada mediante el simple hecho de pensar en él constantemente, mediante la ocupación en el proceso de conciencia de Krishna. Él no siente los tormentos de los sufrimientos materiales. Ese estado de la vida se denomina Brahma Nirvana, o la ausencia de sufrimientos materiales por el hecho de estar inmerso constantemente en el Supremo. Un pequeño análisis de este verso. Primero, habla acerca de estar liberado de la ira y de todos los deseos materiales. Si estamos todavía bajo el influjo, bajo el dominio de la ira, los deseos materiales, evidentemente no podemos avanzar de la misma manera en conciencia de Krishna. Debemos ir controlando estos enemigos del alma condicionada que finalmente nos mantienen amarrados al ciclo del nacimiento y la muerte. Esa ira y esos deseos materiales son la causa de nuestro amarre en el mundo material. Por lo tanto, liberarnos de ellos es esencial para poder lograr el objetivo supremo, que es ir de vuelta a casa, ir de vuelta a Dios. Y todo esto tiene su raíz en qué? Primero, deseos materiales. ¿Qué significa eso? Lujuria, el deseo de disfrutar exacerbadamente de la materia. Y cuando esos deseos se ven frustrados, surge la ira. Entonces, evidentemente uno, antes de que surja la ira, que es una energía sumamente poderosa y que nos saca de nuestra meditación o nuestro estado apacible, tenemos que evitar que surja en primera instancia que no surja de la lujuria frustrada. Entonces, siempre en conciencia de Krishna se nos recomienda una vida austera, se nos recomienda una vida que no exacerbe el placer de los sentidos. Por ejemplo, el uso correcto de la lengua es degustar prasadam y también cantar en los santos nombres del Señor. Si nosotros no logramos controlar la lengua, ninguno de los otros sentidos va a poder ser dominado, ¿verdad? La lengua es uno de los sentidos más difíciles de poder dominar. Por lo tanto, debemos concentrar nuestra energía en ese elemento y evidentemente controlando la lengua, controlamos también el estómago, las demandas de saborear o de disfrutar de ricas comidas y también en línea recta de las demandas del órgano genital. Por lo tanto, no es algo liviano, no es algo que podamos decir, no, yo puedo comer lo que se me ocurra, ¿verdad? Yo puedo hacer efectivamente o asociarme con cualquier elemento, con cualquier tipo de música, con cualquier tipo, digamos, de eh, lo que estoy consumiendo a través de los ojos. Cada uno de nuestros sentidos está conectado con sus objetos y nos estamos relacionando con el mundo a través de estos sentidos. De la misma manera en que hablamos acerca de la asociación con devotos es la asociación idónea, la asociación de nuestra vista, la asociación de nuestro oído, la asociación de nuestro olfato, nuestra lengua, nuestro tacto, ¿verdad? Todo eso también tenemos que tener conciencia de con qué lo estoy asociando. Si lo estoy asociando con vida espiritual, con observar a la deidad, con escuchar el Mahamantra o escuchar a los devotos, si ocupo todos mis sentidos tal como lo hizo el rey Ambarish, ¿verdad? Cada uno de sus sentidos lo ocupó en servicio a Krishna y de esa manera los sentidos se asemejaban a estas serpientes con los colmillos rotos que no podían eh, agitar en ese sentido la mente del devoto. Luego habla acerca de las personas que están autorrealizadas y que son autodisciplinados. Y un concepto súper importante. Al principio, la disciplina en vida espiritual siempre viene de afuera. La asociación con los devotos, si alguien que haya estado viviendo en el templo va a recibir esas instrucciones, esa disciplina desde fuera, entonces tiene que cumplir con todo este proceso. Pero la idea es que esa disciplina que al principio viene desde fuera, eso se vaya internalizando y que la vayamos aplicando sin necesidad de este agente externo. Y de esa manera va a surgir naturalmente esta constancia. ¿Ya? La constancia no surge de la nada, la constancia no surge simplemente porque pasó, sino que hay un proceso para adquirir esa constancia. Entonces también está el entusiasmo.
¿verdad? El entusiasmo por ejecutar conciencia de Krishna bioespiritual de acuerdo con los preceptos. Pero cuando el entusiasmo decae, que naturalmente ocurre en algún momento y todos lo hemos vivido, ¿verdad? El entusiasmo decae, entonces la disciplina entra a suplir esa parte, ¿no? Entonces la disciplina nos lleva a esos lugares en donde, cuando el entusiasmo nos empieza a fallar. Pero toda esa disciplina tiene que haber sido desarrollada, tiene que, como cualquier otra cosa, ¿verdad? En la vida es necesario que haya un proceso por el cual se vaya generando, elaborando, nutriendo para que sea fuerte en nuestra vida. Entonces, esa autodisciplina que finalmente las personas autorrealizadas tienen, y todas ellas, a través de la historia podemos ver, los grandes acharyas eran sumamente disciplinados. Lo más impactante, por lo menos en mi caso, es la vida de Bhaktisiddhanta Sarasvati, una disciplina y una determinación a prueba de todo, ¿verdad? Entonces, eso es evidentemente el signo de un alma, de una gran alma, de una persona totalmente autorrealizada, un alma liberada. Y el otro elemento dice que se está esforzando constantemente por la perfección. No es que haya llegado a un estado de autorrealización y que deja de practicar vida espiritual o deja los principios regulativos o deja de esta disciplina de lado, como que uno entra a aflojar o relajarse, no, en ningún momento. Se sigue esforzando constantemente por la perfección. Siempre siente que su servicio puede mejorar, siempre siente que su servicio no es suficiente y por lo tanto sigue empeñado en mejorar en ese aspecto. Y luego, Krishna, que es lo que dice, que la persona que reúne estas características tiene asegurada la liberación en el Supremo en un futuro muy cercano. Respecto al esforzarse constantemente, me viene a la mente un verso Bhagavad Gita, por supuesto, que es el 8.14. Basta, a ver, ¿qué otra devota hay por acá? ¿Qué le vamos a preguntar? Madre Camila, ¿usted está, está acá con nosotros o quizás ya se fue? Estoy en modo comida de los chanchos, así que estoy sin el guita en este momento. Ya, madrecita. Ok, Sí. parece que el Prabhupada estaba solamente de oyente, parece que lo vi caminando. Entonces, vamos a pedirle a Bhakta Iván si nos puede leer el 8.14, por favor, donde Krishna elabora acerca de esta constancia. Prabhu, Que- deme un minuto. Ananya chita satatam yomam smarati nityachaha tasyaham sulabha parta nitya yuktasya yogina. Traducción. Para aquel que siempre me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener. Oh hijo de Prita, debido a su constante ocupación en el servicio devocional. Muchas gracias, Bhakta Iván. Entonces, Krishna nos está diciendo que él es fácil de obtener. Imagínense, o sea, nosotros vemos que obtener a Krishna, obtener amor puro por Krishna es algo sumamente complicado, sumamente difícil de lograr, porque lo que se necesita para eso, ¿verdad? Es algo que tenemos que disciplinadamente y con mucho esfuerzo desarrollar, pero él nos está dando la clave de cómo poder obtenerlo fácilmente. Para aquel que me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener. Ahí está un elemento esencial, el control de la mente, para que podamos recordarlo en todo momento, en toda instancia. Y de esa manera él se complace con nosotros y nos ayuda a poder llegar a él. Por lo tanto, esa constancia es la que atrae también a Krishna, una persona que no es constante, sino que solamente se acerca a él por conveniencia o por algunos momentos. Cuando me encuentro afligido, voy hacia él, pero cuando me encuentro en una situación cómoda, me olvido de él. Por lo tanto, no es constante en esa determinación, solamente está buscando satisfacer, digamos, sus propias necesidades y solamente en los casos difíciles se acerca a Krishna, pero no en los otros momentos. Cuando estoy bien, no presto ningún servicio, me alejo completamente de los devotos y cuando me encuentro en dificultades, voy para allá.
ese tipo, digamos, de actividad, evidentemente para ese tipo de persona, Krishna es sumamente difícil de conseguir porque él nos exige, dice yo, con una devoción exclusiva. Si no tenemos esa devoción exclusiva a él, ¿verdad? Entonces, él no va a reciprocar con nosotros de la misma manera que lo podría hacer, ¿verdad? Krishna siempre reciproca con su devoto y en la medida en que nosotros nos entregamos a él reciproca de esa manera. Si nosotros nos entregamos a él un 10%, él reciproca un 10%. Si nosotros nos entregamos un 50%, él reciproca en esa misma medida. ¿Y qué pasa si nos entregamos 100% a él? Evidentemente él 100% entregado a nosotros, ¿verdad? Es una relación muy hermosa. Luego, avanzando en este significado de Srila Prabhupada, el punto más resaltante que encontré esta cita del Srimad Bhagavatam y que también me hace recuerdo cada vez que nosotros leemos el Bhagavatam, hay un verso similar, ¿no? Que dice, por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo y el amoroso servicio a la personalidad de Dios se establece, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Entonces este verso, esta cita también nos habla de eso, de al servir al Señor, eh, podemos establecer en nuestro corazón, ¿verdad? Ese servicio, ese amor por Krishna y erradicar por completo este deseo de actividades fruitivas, porque nos indican, ni siquiera los grandes sabios son capaces de controlar la fuerza de los sentidos tan eficazmente como aquellos que participan de la dicha trascendental. También hay un verso en Bhagavad Gita que nos habla de este gusto superior, ¿verdad? Que a nosotros al sentir o al degustar un gusto superior, evidentemente todas las actividades que son netamente sacarle el gusto al mundo material, eso queda de lado, es un gusto inferior. El gusto superior es la vida espiritual. Por lo tanto, cuando probamos eso, inmediatamente soltamos todas esas otras cosas que son de calidad inferior. Importante, ¿no? Es esa reciprocidad en el servicio y Krishna nos va dando esas gotitas de néctar que nos van dando ese impulso, que nos dicen, ok, yo quiero más de esto y nos hace sentir un anhelo profundo por continuar obteniendo esas gotitas de néctar, ese placer, ese ananda, ¿verdad? El ananda siempre está para los devotos. Por lo tanto, el devoto siempre está disfrutando de esa dicha trascendental de manera interna. Ok, hasta acá, ¿algún comentario, alguna pregunta acerca de este verso? Sí, pero el tema de reciprocidad. Acá se dice que el Señor Krishna es recíproco con uno. Si uno avanza un 10, él da un 10, un 20, así. Pero hay otro verso en el Bhagavad Gita que dice que si uno da un paso, él da 10, 100 o más todavía. Entonces ahí como que es mucho más que recíproco, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Eso, por lo menos a lo que yo entiendo, es en un sentido, digamos, de la ansiedad que siente Krishna respecto a que nosotros regresemos al mundo material. Está más ansioso de que nosotros regresemos al mundo material de lo que nosotros estamos deseosos de ir al mundo espiritual. Entonces, respecto a esa reciprocidad, podemos citar el 4.11 que dice, en la medida en que todos ellos se entregan a mí, yo los recompenso. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos. Krishna siempre reciproca con las personas en esa misma medida. Ahora, lo que sí, Krishna, por ejemplo, cualquier tipo de servicio que nosotros le prestemos a él, por pequeño que sea, él lo ve, digamos, de una manera magnificada. Dice, bueno, esta persona me está prestando un gran servicio y quizás nosotros simplemente fuimos a ofrecerle una fruta o una flor, pero si lo hacemos con amor y devoción, para él es lo máximo. Muchas veces se da el ejemplo de que cuando, por ejemplo, el niño, ¿verdad? Que está muy pequeño, 3, 4 años, y le hace a su papá o a su mamá un pequeño dibujo. Y ese dibujo uno lo ve y básicamente son casi puros garabatos, ¿no? Pero el padre lo observa y lo ve con tal amor que dice que me lo está dando a mí, que dice, aquí está dibujado el papá, ¿verdad? Pero claro, uno lo ve y son puras rayas, son cosas que desde el punto de vista estético uno dice no tiene ningún valor.
pero el padre lo ve y siente un gran cariño, un gran amor por esa muestra de amor de parte de su hijo, que va y lo coloca, por ejemplo, en el refrigerador para siempre poder observarlo, para poder verlo. Entonces, Krishna en ese sentido también para con nosotros nos ve con esos mismos ojos. Cualquier pequeño tipo de servicio, él lo toma como un gran servicio y él es siempre muy agradecido en ese aspecto, ¿verdad? Nunca olvida el servicio que nosotros hayamos realizado, por muy pequeño que sea, y quizás nosotros de forma inconsciente alguna vez realizamos algún servicio y quizás no tengamos idea de lo que hicimos, pero él nunca olvida. Entonces, ahí hay distintos aspectos, como respecto a su pregunta, ¿verdad? Porque en un sentido, Krishna nos dice que él reciproca con el devoto, pero también entendemos de que él está más ansioso de recibirnos de vuelta de lo que nosotros queremos ir al mundo espiritual. Por lo tanto, ahí tenemos, digamos, en armonización esas dos posturas. No sé si le sirve esa explicación que le he dado. Entonces, si hay algún devoto o devota que pueda elaborar acerca de eso. Se entendió perfecto, bravo. Creo que es correcto eso también. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Prabhu. Si hay alguna otra observación o pregunta, de lo contrario, seguimos con el texto 27 y 28. Ok. Textos 27 y 28 del capítulo 5 dice: Sparshan Kritva Bahir Bahyam Chakshus Chaivantare Brubho Pranapanau samau kritva nasapyan tatara charinau jatendriya manobhutir munir moksha parajanaha vigatecha vaya krutho yatsada mukta evashaha. Traducción: evitando todos los objetos externos de los sentidos, manteniendo los ojos y la visión concentrados en el entrecejo, suspendiendo en las fosas nasales la inhalación y exhalación, controlando así la mente, los sentidos y la inteligencia. El trascendentalista que busca la liberación se libra del deseo, el temor y la ira. Aquel que siempre se encuentra en ese estado, sin duda, que está liberado. Significado: cuando uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, puede entender de inmediato la identidad espiritual que tiene y luego puede entender al Señor Supremo por medio del servicio devocional. Cuando uno está bien situado en el servicio devocional, llega a la posición trascendental, con la capacidad de sentir la presencia del Señor en la esfera de la actividad que uno realiza. Esa posición específica se denomina liberación en el Supremo. Después de explicar los antedichos principios de la liberación en el Supremo, el Señor instruye a Arjuna en relación con la manera en que uno puede llegar a esa posición mediante la práctica del misticismo o yoga conocido como Ashtanga Yoga, el cual se puede dividir en 8 pasos conocidos como Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. En el capítulo 6 se explica detalladamente el tema del yoga y al final del capítulo 5 dicho tema solo se explica de un modo preliminar. Uno tiene que excluir los objetos de los sentidos, tales como el sonido, la sensación del tacto, la forma, el gusto y el olor, mediante el proceso de pratyahara del yoga, y luego mantener la vista dirigida al entrecejo y concentrarse en la punta de la nariz con los párpados entreabiertos. De nada sirve cerrar los ojos por completo, pues entonces hay muchas probabilidades de quedarse dormido. Ni tampoco se gana nada con abrir los ojos por completo, ya que entonces existe el peligro de ser atraído por los objetos de los sentidos. El movimiento respiratorio se contiene dentro de las fosas nasales mediante la neutralización de los aires que suben y bajan dentro del cuerpo. Por medio de la práctica de esa clase de yoga se es capaz de lograr el control de los sentidos y apartarse de los objetos externos de los sentidos, y de ese modo prepararse
para la liberación en el Supremo. Este proceso de yoga lo ayuda a uno a liberarse de todas las clases de temor e ira y de ese modo sentir la presencia de la superalma en la situación trascendental. En otras palabras, el proceso de conciencia de Krishna es la manera más sencilla de ejecutar los principios del yoga. Esto se explicará a fondo en el siguiente capítulo. Sin embargo, como la persona consciente de Krishna siempre está dedicada al servicio devocional, no corre el riesgo de que los sentidos se le pierdan en alguna otra ocupación. Esa manera de controlar los sentidos es mejor que el Astanga Yoga. Interesante respecto a esta visión del yoga. Y así como un colador, ¿no? Y viendo lo esencial de lo que nos está diciendo Srila Prabhupada en su significado, es esto, que el proceso de conciencia de Krishna es la manera más sencilla de ejecutar los principios del yoga. Si volcamos nuestra atención, por ejemplo, hacia el Astanga Yoga, estos 8 pasos para poder llegar a esta instancia de Samadhi, ¿verdad? De estar completamente absortos en un punto o en un pensamiento, eh, existe un proceso mecánico para llegar a eso. Y ese proceso mecánico también tiene sus riesgos, ¿verdad? Y sobre todo en esta área de Cali se nos indica que el proceso o el mejor proceso para lograr llegar a la culminación del proceso del yoga es efectivamente el proceso de conciencia de Krishna. ¿Por qué? Porque en el Astanga Yoga, por ejemplo, existe toda esta progresión a retirar los sentidos de los objetos de los sentidos. Se da el ejemplo de la tortuga, ella puede retraer, digamos, sus sentidos y guardarlos en el caparazón. Pero en Kali Yuga se nos indica de que es muy difícil lograr esto. Arjuna también le dice a Krishna más adelante, ¿no? Cuando Krishna le explica todo el proceso yógico, toda esta parte súper complicada de meditar en un lugar apartado, de retirar los sentidos de sus objetos, ¿verdad? Y como cortar la relación con todo el mundo material. Arjuna le dice, bueno, este proceso es sumamente impráctico porque en Kali Yuga, ¿dónde vamos a lograr encontrar primero el tiempo y el lugar para realizar este tipo de actividad? Por lo tanto, Srila Prabhupada siempre nos ha indicado de que de todos los tipos de yoga, el Bhakti Yoga es el más elevado. ¿Por qué? Porque la finalidad del yoga es poder concentrarse en Krishna. Y si nosotros a través del proceso de conciencia de Krishna logramos eso, y además de manera activa, no de una manera retirar los objetos de los sentidos, no estar apartado, ¿verdad? En un lugar sumamente tranquilo para poder meditar sin ningún tipo de distracción. En cambio, Bhakti Yoga es un proceso activo, es un proceso en donde ocupamos todos nuestros sentidos, en donde eh, vamos también a satisfacer esos sentidos, pero de una manera trascendental, no de una manera burda, porque vamos a degustar un rico prasada, vamos a poder ver a la deidad, esas figuras hermosas, ¿verdad? Cuando le hacen, cuando le cambian las ropitas, ¿verdad? Cuando las decoran tan hermosamente, las guirnaldas, el arte, todo lo que se realiza dentro de la esfera de conciencia de Krishna, es todo un proceso integral en donde cada uno de nuestros sentidos está recibiendo también esa satisfacción, pero siempre con Krishna en el centro. Por lo tanto, para la era de Kali no hay mejor proceso y también, como sabemos que este proceso Bhakti Yoga está asociado principalmente con el canto de los santos nombres, ¿verdad? Entonces ocupamos nuestra lengua, ocupamos nuestra voz y también ocupamos nuestro oído en siempre estar cantando en la gloria del Señor. Proceso de Sankirtan, proceso de Shravanam, oír acerca de las escrituras, ¿verdad? Por lo tanto, es el mejor proceso para la era de Kali y de esa manera no tenemos que pasar por todo lo tortuoso que pueda significar otro tipo de yoga para lograr ese estado de samadhi o de concentración en Krishna. En el, en el verso en sí, ¿verdad? Krishna estaba dando las pautas de cómo ejecutar ese Astanga Yoga, ¿verdad? Hay que mantener todos los objetos de los sentidos fuera, sin asociación con los sentidos, mantener los ojos y la visión concentrados en el entrecejo, etcétera, etcétera. Pero todo aquello
finalmente se logra de una manera más fácil mediante el servicio devocional o el Bhakti Yoga. Voy a compartir con ustedes un verso del capítulo 4 que nos habla acerca de cómo utilizando este proceso de Bhakti Yoga o de servicio devocional nosotros logramos esa misma meta. Nos dice en el 4.10, Vita Raga Bhaya Krota Man Maya Man Pasvitaha Bhavavo Gyanan Tapasya Puta Mad Bhavam Agataha. Traducción: estando liberadas del apego, el temor y la ira, estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí. Y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Ese es el objetivo de todo este proceso de yoga, de cómo lograr este amor por Krishna, liberándose primero de todas las distracciones, también liberándose de los pecados, cómo a través del proceso purificatorio nos vamos acercando a Krishna, a través de este proceso yógico. Y es muy importante que 2.48, que Krishna también nos da la información acerca de qué es lo que es ese proceso yógico, o qué es el yoga en sí, ¿verdad? O cómo nosotros podemos llegar a esa instancia. Y voy a leerles el verso 2.48, la traducción que nos dice Krishna: desempeña tu deber de un modo equilibrado, oh Arjuna, abandonando todo apego al éxito o al fracaso. Esa clase de ecuanimidad se denomina yoga. O sea, que le está diciendo desempeñar nuestros deberes de un modo equilibrado. En Bhakti Yoga, ¿qué es lo que hacemos? Ejecutamos vía espiritual y también tenemos esta ocupación en nuestros deberes prescritos. Los que son, por ejemplo, profesionales se dedican a sus actividades, pero todos los resultados de ese tipo de actividades siempre van a estar asociados con conciencia de Krishna, ¿verdad? Abandonando todo apego al éxito o al fracaso. Sabemos que nosotros, actuando como una cuestión de deber, eh, nos estamos enfocando siempre en Krishna, ¿verdad? Y el éxito o el fracaso siempre va a depender de él, en toda instancia. Por lo tanto, cuando nosotros nos sacamos de encima esa presión de ser exitosos, ¿verdad? Y perdón, esta gata que siempre se me sube al regazo, eh, y no temerle al fracaso, ¿verdad? Porque o nos apegamos al éxito o le tememos al fracaso, y esas dos instancias no son favorables para nosotros, porque nuestra mente va a estar siempre enfocada en ese punto. Si soy exitoso, y si es que no he logrado el éxito, también me voy a poner en ansiedad. Por lo tanto, al entregar toda nuestra vida al Señor Krishna, todas nuestras actividades en pos de su placer, nos vamos a ir liberando de ese tipo de temores. Y esa clase de ecuanimidad, esa clase, ¿verdad?, de vida equilibrada, dice, se denomina yoga. Por lo tanto, entendiendo que para Krishna, ¿verdad?, ese es el tipo de yoga que quiere que nosotros realicemos, ¿verdad? Podemos entenderlo de esa manera a través de las instrucciones de Srila Prabhupada. Y finalmente, para cerrar esta parte yógica, Krishna también en el 6.47 nos habla de que quién es finalmente el yogi o persona que practica yoga, quién es el yogi más elevado de todos. Entonces le pido a Mariam Rita, por favor, que nos busque el 6.47 y nos lea, y ahí vamos a cerrar el tema del yoga. A ver qué nos dice Krishna. 6:47. Sí, madrecita. Yoginan api sarvesam mat gatenantar amana sravan vayate yo mam same yukta tamo mataha. Traducción. Y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga, y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Entonces, con esa opinión que nos da Krishna, ¿qué nos está diciendo?
La persona que tiene una gran fe, que siempre se refugia en Él, que piensa en Él y le presta un servicio amoroso trascendental, está más íntimamente ligado a Él. Y todos esos puntos los encontramos en la práctica del Bhakti Yoga. Por lo tanto, ejecutar Bhakti Yoga es el proceso de yoga más elevado de todos. Y esto no es que provenga así como uno se camisetea y dice, nosotros estamos practicando Bhakti Yoga y somos los más elevados. Lo está haciendo Krishna, ¿verdad? Entonces, al seguir esta instrucción de tanto de Krishna como de todos los acharyas anteriores que nos han dicho, practica Bhakti Yoga y vas a lograr el éxito en tu vida. Por lo tanto, si tendríamos que ser como muy porfiados, ¿no? Para decir, no, o sea, que el Bhakti Yoga a mí no, todavía no me convence, ¿verdad? Quiero practicar otro tipo de actividad, otro tipo de yoga y lograr ese amor puro por Krishna. Pero bueno, todos tenemos nuestro libre albedrío y si queremos irnos para otro lado, también Krishna nos permite hacerlo, ¿no? Eso también nos indica en el famoso verso también en el 5.15, que él no asume la responsabilidad de las actividades pecaminosas o piadosas de nadie, que en el fondo el Srila Prabhupada en ese significado nos habla de que Krishna siempre nos va a permitir cumplir nuestros deseos en la dirección que nosotros la deseemos, ¿verdad? Entonces está esta famosa frase que dice, el hombre propone y Dios dispone. Entonces, en la medida que nosotros también lo merezcamos, Krishna va a reciprocar con nosotros en ese sentido. Pero finalmente, para cerrar con toda la clase de hoy, y quedar con este concepto esencial de que el proceso de conciencia de Krishna es la manera más sencilla de ejecutar los principios del yoga y poder lograr el éxito en nuestra vida espiritual. Hare Krishna, agradecido por esta oportunidad y dejo el espacio abierto para comentarios, preguntas, etcétera. Muchas gracias, Prabhu. Como siempre, usted tan claro y preciso en sus explicaciones. Por mientras que los demás, no sé si alguien irá a hacer una pregunta. Eh, a mí siempre el yoga que conocemos nosotros, de esto de las posturas acá, por ejemplo, en los centros de yoga que hay, me llama mucho la atención que la gente se queda como pegada en lo físico nomás, como en lo gimnástico, en lo acróbata de la postura. Y las veces que he tratado de como enganchar con la gente que practica yoga, de como ver si puedo por algún camino llegar al Bhakti Yoga, es como muy difícil. Siento que el yoga que estamos presentando acá en Occidente es como muy impersonalista. Entonces, cuesta mucho lograr que esas personas tengan, como decía acá en el último que leyó usted, tengan fe en el proceso. Entonces, quisiera ver qué a usted se le ocurre que pudiéramos hacer, porque hay mucha gente que practica yoga, mucha, pero quedan ahí como en esa etapa que cuesta hacer el cambio. No sé si se le ocurre alguna estrategia como para poder persuadir y ayudarlos a ver que analicen que no es todo físico nomás, que no es todo sensorial. Bueno, Marecita, mire, por un lado, nosotros tenemos literatura suficiente como para que lean y lean y lean por años, ¿verdad? Y que se puedan instruir respecto a aquello, ¿verdad? Y la verdad que cuando a las personas el tema va más allá de lo intelectual, sino que está más ligado, por ejemplo, a conductas o a estructuras de personalidad, ¿verdad? O, o simplemente porque no les atrae desde un punto de vista práctico, sino que quieren seguir ejercitándose, quieren seguir en el fondo con su vida entre comillas, normal, nomás, una vida como mundana, y el yoga es como un accesorio dentro de todas sus actividades. En cambio, Bhakti Yoga nos dice, tu vida es esto, ¿verdad? Entonces, tú tienes que amoldar tu vida de manera tal de que puedas practicar Bhakti Yoga. En cambio, el otro yoga, uno lo incorpora dentro de su vida como un elemento más, así como cuando alguien va, no sé, a un centro de belleza estética, ¿no? Y tiene un buen corte de cabello y buen pedicure y todo eso, entonces lo hace sentir muy bien desde el punto de vista corporal. Entonces,
La verdad que la mejor recomendación en ese sentido, creo yo, es que los devotos sigamos practicando este Bhakti Yoga y mostrándoles en la práctica, ¿no? Todos los días, con el canto del Santo Nombre, con esta alegría que siempre nos caracteriza, de que ellos vean de que las personas son súper constantes en lo que están haciendo, entonces van a estar observando, así como estas personas tienen esta aura, tienen esta energía, tienen esta vibra que no la encuentro en otro lado. Y a pesar de quizás estar practicando este otro tipo de yoga tanto tiempo, no estoy sintiendo lo que ellos están sintiendo. Entonces van a enganchar por ahí a través de la comparación, así como, bueno, yo también quiero un poquito de eso, a ver qué es lo que están haciendo, uy, qué bonito, ¿verdad? Entonces creo yo que nosotros a través de nuestra propia práctica vamos a ser los mejores embajadores en ese sentido del Bhakti Yoga. Si lo hacemos tal como se nos recomienda el proceso, las personas inteligentes, las personas que son más observadoras, ¿verdad? Que tienen una sensibilidad mayor, van a poder ir dándose cuenta solitas, ¿verdad? Hay otras que a través de la literatura enganchan inmediatamente. Usted sabe, por ejemplo, les puede distribuir un libro e inmediatamente quedan, wow, esto es lo que yo quiero. Pero hay otras personas que pueden leer todos los libros y no pasa nada, ¿verdad? Pero en algún punto de sus vidas esta literatura le hace sentido, pero quizás después de, no sé, mucho tiempo, ¿verdad? Puede ser 5 años, 10 años, etcétera, incluso en su próxima vida uno no sabe. Pero creo que la mejor manera de convencer a la gente es nuestro propio ejemplo. Si ellos ven que nosotros estamos súper alegres practicando esto contra viento y marea, que no importa las vicisitudes de la vida, estas personas mantienen una actitud siempre positiva, siempre favorable. Digo, wow, ¿cómo lo hacen? Yo también quiero eso, no lo he podido lograr, claro, haciendo todas estas posturas o ejercicios de respiración. No he podido lograr eso todavía. Entonces, quizás estas personas efectivamente están en una etapa más avanzada de la que yo estoy y voy a preguntarle a ellos, me voy a asociar con ellos, a ver qué es lo que están haciendo para lograr ese estado de vida, ese estado de conciencia. Es lo que se me viene a la mente, madrecita. No sé si algún devoto o devota quiera también compartir su experiencia respecto a eso, ¿verdad? Porque quizás muchos de los que están acá en algún momento estaban practicando otro tipo de yoga o estaban practicando otro proceso religioso. ¿Y cómo es que a ellos les hizo clic conciencia de Krishna? Sería interesante escuchar eso. Bueno, como dijo usted, Prabhu, son personas que están muy apegadas al cuerpo, que buscan solo una belleza física, una estética, una forma. Entonces, ellos no se... Es muy difícil poder de alguna manera convencerlas que lean y estudien, porque a ellos no les interesa, solamente si uno le habla de lo físico y lo corporal, ellos van a poner atención, por algo practican ese yoga. Entonces, muy bien lo que dice usted, que en la práctica, ¿no? En la práctica, ver que los devotos de Conciencia de Krishna salen a cantar, kirtan, y siempre se ven felices, siempre se ven Mm. como ángeles, decía Prabhupada. Entonces ellos les llaman la atención y de alguna manera el que tenga que estar ahí y llegue no va a ser casual tampoco, porque como dice Prabhupada, es menos del 1% del mundo, de los habitantes, de alguna manera tratan de elevarse espiritualmente y llegan a la conciencia de Krishna. Entonces también hay que ver lo que también es muy exclusivo, que no se puede salir y tratar o frustrarse porque la gente no quiere entender. Porque dentro de eso, si es que hay uno, ya uno se tiene que sentir con satisfacción de que de una manera se acercó por el mantra, porque le llamó la atención o porque simplemente como se ven siempre muy felices. Creo que algo así creo que es mi comentario por el tema que se estaba conversando, Prabhu. Muchas gracias, Bhaktivan, por supuesto, sí, es netamente eso. Madre Camila, yo que había abierto su micrófono. Sí, Bacta Iván me robó las palabras. Justamente iba a comentar el tema del mundo material y cómo nos hemos vuelto como locos en adornar la máquina, pero no pulir desde adentro. Entonces pasa lo mismo con la meditación y el mindfulness, ¿no? Que ahora es todo un negocio y se ha hecho todo un, o sea, es grito y plata ahora eso, porque hay una necesidad espiritual muy grande en las personas, hay un vacío espiritual en esta era de Cali, pero no sabemos cómo llegar. Entonces, el uno que dice ahí Bhaktivan
que llega a la conciencia de Krishna a través de un libro, a través de los maravillosos devotos, que fue la fortuna que tuve yo, que llegué por los devotos, como usted dice, Bhakta René, por el ejemplo, por el fruto de sus actos, por su misericordia con todo el mundo. Yo decía, ya, igual me llama la atención esa bondad porque no la veo en otro lado. Y uno dice, ¿será tan real? ¿Será así? Y me he dado cuenta en la asociación que he tenido con ustedes en que es así, que hay una generosidad, hay realmente una misericordia, hay un amor por lo que hacen que es tan profundo que nos despierta esa llama interior. Y eso es lo más maravilloso porque creo que es la única forma que podemos llegar a la conciencia de Krishna, volviéndonos nosotros conscientes de Krishna y ser un poco, ese, como dice Prabhupada, este estado de conciencia de Brindavan en nuestro corazón, ¿no? Como vivir realmente las 24 horas en este servicio devocional, sin esta agenda personal, que es la que me lleva a ir a yoga una vez o dos veces a la semana para mantener un cuerpo o para reducir el estrés de la sociedad moderna. Hay un montón de causas por las que uno puede llegar al yoga o al mindfulness, pero no son muchas las causas que nos llevan a llegar al Bhakti Yoga, porque no son tantos las personas que están realmente en esta era, en ese estado de pureza. Así que nada, yo muy agradecida como siempre de la asociación con ustedes y trato de volverme también muy pura para poder yo también irradiar eso que ustedes me compartieron con los demás. Ese es mi comentario. Y Hare Krishna a todos los devotos. Muchas gracias, madre, por supuesto. Muy lindo sus emociones, Madre Camila. Ahí uno puede ver que este proceso de conciencia de Krishna es efectivo, porque no hace mucho tiempo que usted está asociándose más seguido en las clases y como va pensando ahora, es como que uno dice, wow, qué mágico, como conciencia de Krishna hace un cambio en usted y así en todo de nosotros, solo que como nosotros estamos permanentemente en esto, no nos damos cuenta, pero cuando uno hace un análisis hacia atrás de cómo era antes de conciencia de Krishna y cómo es ahora, es abismante el cambio. Y así que la felicito, madre, me estimula mucho escuchar cómo usted se expresa de los devotos de conciencia de Krishna y yo creo que con eso uno se siente feliz. Me imagino, veo la cara de felicidad de Bhakta René, porque usted ha sido el principal orador que hemos tenido en estas clases donde siempre estamos escuchando y aprendiendo de usted, y lo principal es aprender de lo práctico, de verlo contento, de verlo viajando ahora, ahora está preocupado haciendo el Ratha y miles de cosas, y uno aprende con el ejemplo. Ahí Doris levantó la manito. Sí, sí, Hare Krishna, qué linda clase, la verdad. Se leyeron todo. El Bhagavad Gita es una joya, vamos a decir, pero un poco difícil para entender, pero yo creo que eh, antes de conocer yo a los devotos bien, ya 20 años, para mí era todo muy difícil y ahora, como dice, es algo muy sencillo cuando uno persevera, ¿no? Cuando uno sigue. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué uno viene a este movimiento de conciencia de Krishna? Yo creo que como ser humano siempre he buscado la felicidad, siempre he buscado a Dios, porque para mí Dios es la felicidad, ¿no? Tener un concepto así espiritual a nivel familiar también. Mi mamá, que siempre busca a Dios, en la religión católica, obviamente. A nivel familiar, mi abuela, que leía la Biblia, me heredaron la Biblia a mí, no sé para qué, pero bueno. En fin, es toda una búsqueda de mejorar, yo creo, la vida, no solamente la vida material. Yo creo que queremos mejorar la vida por completo y no solamente mi vida, porque a mí me dejaron con toda esta carga de seguir la religión también. Yo ahora estoy aprendiendo a seguir la religión ya de una manera más consciente, más personal, más voluntaria, más sincera y digamos que los resultados son muy buenos, muy positivos en el sentido de la salud
a nivel personal y a nivel familiar, porque ustedes saben que una persona sana transmite salud. Como ustedes decían, una persona devota va a transmitir esa devoción. Y una persona que está feliz va a transmitir esa verdadera felicidad que está en tener una vida austera. Yo creo tener una vida eh, saludable a todo nivel, espiritual, material, sin esos deseos de prestigio falso. Todo eso ya en mí ha disminuido. No es que yo era esta persona ahora que soy a los 57 años, que ya tengo más conciencia de que no todo es el dinero, no todo es lo material. Ayuda, pero no es todo. Yo creo que más importante es una vida espiritual en la que yo pueda encontrar esa paz en el sentido de que una persona enferma mentalmente genera muchos gastos a nivel médico, psiquiatra, psicólogo, te duele todo, vas al traumatólogo. Es mucho dinero, uno invierte mucho en una enfermedad falsa que se manifiesta a causa de un problema espiritual, que uno no tiene esa certeza de quién es uno. Siempre está fallando, siempre está fracasando y ahora no, ya no me interesa tanto ni el éxito ni el fracaso, llegar a esa conclusión de que ya no existe esa dualidad, esa duda de qué soy, de qué tengo que hacer. O sea, me siento más segura en lo que Krishna me va poniendo en el camino, vamos a decir. Como ahora me toca acompañar a mi tía, que no es una cosa fácil, pero por lo menos tengo quien me dé de comer, vamos a decir, y de que no estoy sola. Sigo también el proceso espiritual para que mi espíritu siga, digamos, progresando, pero no de una manera, ¿cómo se puede decir? De una manera interesada ni desinteresada, sino para servir a Dios. Eso es lo que nos falta, desarrollar ese deseo de servir al otro, que aquí también se manifiesta muy importante el servicio a los más necesitados, algo que yo no sé para qué pedía. Siempre en mis oraciones pedía, yo quiero servir a los más necesitados y todo eso me dio Krishna, pero de los más necesitados uno recibe mucha misericordia, porque ahí está el Señor con los más necesitados. Está ahí el Señor y el Señor nos da esa misericordia, ese Dios te lo pague que te dicen, y bueno, aprender a vivir así en paz. Gracias, Hare Krishna. Muchas gracias, Madre Hare Krishna. Parece que ya estamos llegando, Prabhu, a un término natural. Sí, madrecito. Si quiere, se despide para que... Por supuesto. Bueno, darle las gracias a usted, Madre Amrita Ganga, y a todos los devotos y devotas que hacen posible estas instancias, de poder compartir las escrituras, de darnos la oportunidad de servicio para todos los que puedan tanto hablar como escuchar. Nos beneficiamos de la misma manera y estamos complaciendo al Señor, a Srila Prabhupada, al Señor Chaitanya en esta misión de continuar nuestro avance en conciencia de Krishna. Por lo tanto, bueno, nosotros continuamos ahora con nuestra otra sesión de clases en el otro grupo de estudio, donde tengo que dar otro verso en la misericordia de Krishna es intensa. Entonces termino una clase y comienza la otra. Lo Y, seguimos inmediatamente, Prabhu, nos cambiamos de inmediatamente. exacto. Si es que me da el host para que dejemos grabado, y estamos. Ok, entonces acá, permiso, voy a dejar de compartir pantalla y bueno, muchas gracias a todos los devotos y devotas. Gracias, Marta René, como siempre, muy agradecida por su clase. Madre Bueno, Hare gracias. Enrique Krishna, también, gracias. madrecita, gracias a usted, muchas gracias. No, Y a gracias Doris, a... muy noble sus palabras, Doris, le deseo lo mejor en su camino. Gracias, Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo entonces. El próximo viernes vamos a tener a Prabhu Mahabahu, que va a dar la clase, el texto, capítulo quinto, texto 29. Así que para que lo vayan estudiando. Solo el texto 29, porque es un texto, bueno, hoy día Bhakta René lo leyó, es muy potente, tiene muchas cosas, así que los vamos a preparar para la próxima semana. Madre Amrita, voy a compartir por el chat el enlace a la otra clase por si alguien no lo tiene para que Por pueda llegar ahí. supuesto,
con su permiso. Sí, por supuesto. Muchas gracias, madrecita. Ahí está el enlace en el chat, así que Hare Krishna, que estén muy bien, devotos y devotas. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Haribol. Hare Y la Krishna, Prabhupada Haribol, Hare aquí. Krishna. Ya. 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 Bye.